Éxodo 11. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Para entender este capítulo, tenemos que rezarnos al capítulo anterior, porque recuerden que originalmente la Biblia se escribió en rollos. No estaba dividida en capítulos ni en versículos. Eso pasó después para hacer más fácil su estudio. Acuérdense que la Biblia tiene literalmente miles de referencias cruzadas, lo cual es un milagro, lo cual es una evidencia tremenda de que es inspiración de Dios, porque la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años por alrededor de 40 hombres que muchos ni se conocieron. Entonces sería literalmente imposible que no fuera una inspiración divina, porque si fuera humana, pues cada quien habría escrito cosas muy diferentes. Sin embargo, la Biblia tiene un solo tema, es una sola historia y tiene miles de referencias cruzadas. Por eso se dividió en capítulos y versículos. Pero como originalmente es un rollo, tenemos que regresar un poquito al capítulo anterior, recordar que estábamos en la 9ª plaga, que fue las tinieblas, y Faraón, como siempre, su corazón endurecido, no quiso dejar ir al pueblo. Y aquí dice el versículo 28, y le dijo Faraón, o sea, a Moisés, esto fue durante la plaga 9, la plaga de los 3 días de tinieblas, le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Aquí lo amenaza, Faraón amenaza a Moisés de muerte. Y aquí entra el capítulo de hoy, el 11. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón. Estos primeros 3 versículos del capítulo 11 los podemos ver como un paréntesis, los podemos entender mejor si lo leemos así. Jehová le había dicho a Moisés, es como un paréntesis. Nos está haciendo un paréntesis en medio de esa confrontación que hubo entre Moisés y Faraón. O sea, Moisés y Faraón se están confrontando. Faraón lo amenaza de muerte y aquí entra este paréntesis. Jehová había dicho, se entiende mejor si lo leemos así, Jehová había dicho a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará aquí del todo. O sea, la última plaga que yo había comentado que no, eran 9 plagas y la muerte de los primogénitos, pero aquí vemos que viene la palabra plaga y está bien la traducción. Sin embargo, algo interesante es que en las referencias anteriores, aquí en Éxodo de plaga, en Éxodo capítulo 9:3, 9:15, 10:17, la palabra original es otra, es una palabra que es deber, que es pestilencia, mortandad, plaga. Y en esta ocasión, en este capítulo 11, esta palabra plaga en el original es nega, N de nariz, E, G de gato, A de Alicia, nega, que también está correctamente bien traducida como plaga, pero también significa golpe, llaga, descarga. Entonces, esta última plaga fue muy diferente a todas, fue un golpe, literalmente fue un golpe mortal, fue como un tiro de gracia esto. Fue muy, muy tremendo lo que sucedió, porque fue la misma mano de Dios, es lo que vamos a ver, fue la misma mano de Dios. Vamos a ver cómo nos lo dice el Señor. Entonces voy a regresar. Jehová había dicho a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. O sea, no nada más los va a dejar ir, sino los va a sacar, ya no va a querer saber de ustedes. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios,
También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Ese es un paréntesis. Dios ya le había dicho a Moisés que iba a traer una plaga tremenda, iba a ser tan tremenda, iba a ser un golpe tan fuerte que Faraón, repito, no solo los iba a querer dejar ir, sino los iba a echar ya, váyanse, ¿no? Váyanse. O sea, literalmente era como lárguense, porque era terrible, ¿no? Terrible, ya no quiero volverlos a ver. Iba a ser así tan fuerte esta situación, pero Dios le había dicho que hablara con el pueblo y le pidieran alhajas. O sea, no iban a salir con las manos vacías, iban a pedir alhajas. Y aquí vemos que plata de plata y de oro, y vemos que no fue el pueblo de Dios como a exigirles, a asaltarlos o a confrontarlos, sino que Dios ya había tratado con el pueblo, Dios ya le había dado gracia a su pueblo con los egipcios, y dice, también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. A pesar que Faraón lo odiaba, lo detestaba, Dios le había dado gracia. Había otras personas, aún siervos del Faraón, aquí lo estamos viendo, aún mismos siervos de Faraón y el pueblo que veían, de alguna forma, veían al Dios verdadero en la vida de Moisés, y la gente también reconocía al Dios en Moisés y en su pueblo. Entonces vemos qué cambio, ¿no? Antes los hebreos eran los esclavos, eran como la escoria de Egipto, eran detestados, eran minimizados, eran los esclavos, como los veía la sociedad egipcia. Pero ahora las cosas cambian, ahora la percepción es diferente, porque muchos los veían diferente, porque Dios les había dado gracia con el pueblo. Entonces esto pasó entre paréntesis, ¿sí? Nos da esta información, pero entonces vamos a leer la secuencia. Y ahora nos vamos a saltar el paréntesis. Si regresamos al capítulo 10, cuando estaban en la plaga de las tinieblas, dice, y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Ahora sí entramos al capítulo 11, pero vamos a saltarnos hasta el 4. Dijo pues, sí, ahí está la continuación de esa conversación. No sé si me expliqué. Esa es la continuación. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. ¿Ok? Es la continuación de ese diálogo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entonces aquí ya le está, fíjense, Faraón amenazó de muerte a Moisés, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. ¿Y qué le responde? Le responde no Moisés, sino le responde Dios a su amenaza. O sea, tú amenazas a Moisés de muerte y no quieres dejar ir a mi primogénito. ¿Quién era su primogénito? El pueblo de Dios era su primogénito. El pueblo de Dios. Los descendientes de los 12 hijos de Israel eran su primogénito. Faraón amenaza de muerte a Moisés, y vean cómo contesta Jehová. Le dice, voy a acabar, voy a terminar con todos los primogénitos. Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto. Fíjense qué personal es esto. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche ese yo debería estar con mayúscula, porque es Dios. Yo saldré, o sea, no voy a mandar, no voy a enviar, yo saldré, yo mismo. Qué personal. Dios es un Dios personal.
Su pueblo es como su hijo primogénito. Y nadie puede tocar a los que son suyos. Cuidado, cuidado con aquel que intente tocar a los hijos de Dios. Morirá todo primogénito, y también de las bestias, desde el hijo del faraón. Le está diciendo, tu hijo se va a morir. Y estamos hablando que todo ya estaba destruido, todo Egipto, ¿sí? Ya era un caos total. El ganado, la cosecha, las propiedades, las personas, enfermedades, pero ahora venía los primogénitos a muerte. Y los primogénitos, acuérdense que eran tenidos con alta estima, se les daba una doble porción de la herencia. En el caso del gobierno del faraón, era el que seguía en esa dinastía, o sea, tenían una preeminencia, una importancia cultural, social, gubernamental, política, o sea, era muy fuerte. Obviamente, aparte de la relación sentimental, la importancia familiar, iban a morir, lo está diciendo, y que iba a haber un gran clamor, o sea, no iba a haber una casa sin un muerto, todas las casas iban a tener a un muerto, y el muerto iba a ser el primogénito, que era el que tenía la preeminencia, ¿no? Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. O sea, ¿qué quiere decir que ni un perro moverá su lengua? Tú cuando vas caminando, a lo mejor en tu colonia, vas caminando y ladran los perros. ¿Por qué? Porque ladran al escuchar movimientos, al escuchar pasos, ladra el perro. Eso es algo normal. Y aquí está diciendo que ni los perros iba a ser un gran contraste. Mientras que en todas las casas egipcias iba a haber un clamor como nunca antes ni nunca después, iba a haber un dolor como esa palabra plaga. Aquí en el primer versículo, esa palabra plaga en el original es golpe. Obviamente también significa plaga, es parte del significado. Pero es un golpe, una descarga. E iban a estar clamando, iban a estar llorando. Iba a haber un dolor hasta las entrañas en todo el pueblo. Y en contraste, ni un perro ladraba. Estaban tan tranquilos que ni un perro ladraba, es lo que está diciendo aquí. Esa gran diferencia. Y entonces dice, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Hay algo muy importante. En este mundo puede haber muchas diferencias, ¿no? Diferencias culturales, diferencias en cuestión de nacionalidades, diferencias económicas, diferencias intelectuales. Podemos marcar un sinnúmero de diferencias, pero al final la única diferencia que importa es si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios, si eres pueblo de Dios o no eres pueblo de Dios. Esa es la diferencia que va a permanecer por la eternidad y la única diferencia que importa. Porque si no eres pueblo de Dios, si estás del otro lado, vas a sufrir los juicios de un Dios santo. Pero si estás del lado de Dios, entonces vas a ser protegido por Dios. ¿Y cómo podemos estar del lado del pueblo? Pues pidiéndole a Dios, rogándole a Dios que nos acepte, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que ninguna de nuestras buenas obras son suficientes para cumplir el estándar de un Dios santo. Acuérdate que nuestros estándares humanos están bajitos. No vamos a ser medidos de acuerdo a nuestros estándares de lo que es bueno, sino vamos a ser medidos de acuerdo a los estándares de Dios. Es como las empresas tienen estándares de calidad. Si alguien trae otros estándares y no cumple los que pide la empresa o el cliente, pues no van a pasar. Así con Dios. Así con Dios, Él tiene su estándar. Y el único que cumplió ese estándar se llama Jesucristo. Por eso mismo tuvo que Dios hacerse hombre, para cumplir lo que ninguno pudimos cumplir. Entonces es solo por medio de Él. Por eso el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, para estar del lado que nos conviene a todos, es
no confiar en nuestras fuerzas, no confiar en nuestras buenas obras, no confiar en que nos creemos buenas personas, sino poner toda nuestra confianza en la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él pagó por nuestros pecados. Él fue el único que cumplió el estándar del Padre. Y a través de Él es que podemos ser aceptos en el reino de Dios. Y es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Y yo le pido a Dios que me dé la sabiduría, la inteligencia para poder transmitir su palabra y su verdad. Primeramente que Dios me lo dé a mí, primeramente que yo lo reciba y lo viva para poder compartirlo. Entonces, es muy importante esa diferencia, porque esa diferencia no nada más es entre ellos, sino nos está hablando a Dios, a toda la humanidad, porque esto es para todos. Entonces, y descenderán a mí todos estos tus siervos, inclinados delante de mí, dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Después de esto yo saldré, y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Entonces, aquí está diciéndole Moisés a Faraón, después de esto va a ser tan tremenda esta muerte, va a ser tan trágica, que van a venir a mí todos tus siervos y se van a inclinar delante de mí y me van a decir, ya vete, vete tú y todo tu pueblo. Y después de esto me voy a ir, se lo advirtió Moisés a Faraón. Después de esto tremendo que viene, tus siervos literalmente me van a correr y me van a decir que me vaya y me voy a ir. Y dice que salió muy enojado de la presencia de Faraón. Moisés salió muy enojado. Pueden imaginarse, salió indignado, pero era un enojo no de odio hacia Faraón, no era un enojo de aborrecimiento a Faraón, sino un enojo santo. ¿Por qué? Porque le dolía la dureza de este hombre que iba él a ocasionar, porque si ustedes se fijan, hasta el pueblo dice que todos tus siervos van a descender inclinados a mí. O sea, no iban a venir los siervos de Faraón enojados con Moisés a culpar a Moisés. Por tu culpa se murieron los primogénitos, por tú fuiste, ¿no? Sí lo están viendo, o sea, los mismos siervos de Faraón no le iban a echar la culpa a Moisés, porque sabían que el que tenía la culpa era el Faraón. Él era el culpable real, ¿no? Entonces, el culpable de su dureza. Entonces Moisés se enojó porque la dureza del Faraón estaba llegando a un extremo que iba a ocasionar muertes innecesarias por no quererse humillar delante de Dios. Eso era lo que le dolía. Vamos a ver algo similar pasó y sintió nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Si vamos a Marcos 3:5, dice, aquí está, él iba a hacer un milagro, ¿sí? A hacer un milagro, pero la actitud de la gente no era buena, era muy dura delante de Dios su actitud ante Jesucristo, ante Jesús. Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, este es Jesús, estaba enojado Jesús, los miró con enojo. A veces este Jesús no nos lo predican, ¿no? Pero era un enojo santo, era un enojo de tristeza. Miren, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. ¿Por qué? Porque eran tan duros que parecía que ni siquiera estaban agradecidos que Dios iba a hacer un milagro. Estaban molestos porque lo iba a hacer en el día de reposo. Entonces, era dureza de su corazón. Y entonces el Señor los miró con enojo, entristecido. Entonces no era un enojo de odio, ese enojo es pecado, no le agrada a Dios. Era un enojo de tristeza por la dureza de su corazón. Ese mismo enojo es el que tenía aquí, salió muy enojado
Moisés de la presencia de Faraón, porque ya habían pasado 9 plagas, ya había visto la mano de Dios, cómo cumplía todas las advertencias, ¿sí? 9 plagas, vamos a repasarlas. La primera fue de la sangre, la segunda las ranas, la tercera los piojos o mosquitos, ese animal que tenía aguijón, la cuarta las moscas, la quinta se enfermó el ganado, la sexta las úlceras, la séptima el granizo con fuego, la octava las langostas, la novena las tinieblas, y esta pues era un golpe mortal, esta última plaga, porque el que la iba a hacer yo mismo, dijo Dios, yo mismo lo voy a hacer. ¿Y por qué tenía que morir y sufrir todo el pueblo por esta dureza de Faraón, ¿no? ¿Hasta dónde llega nuestra dureza? Y entonces dice, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Entonces, ya hemos comentado y hemos leído en otros versículos que Faraón endureció su corazón, y hemos explicado que no es que Dios endurezca el corazón, sino que nuestro corazón está duro y entonces estamos necios en algo, Dios nos suelta. Dios no nos hizo robots, Dios nos suelta. Y ahí termina este capítulo 11. Y estamos a punto de ver cómo Dios va a sacar a su pueblo después de 400 años de esclavitud. Están a punto de salir con la mano poderosa de Dios.